Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Doble F Podcast. Como estáis viendo, vamos a repasar un poquito lo que es la lista de la selección española, la cual ha salido el lunes a las 11:30 de la mañana. Estamos a martes por la noche, este vídeo sale el miércoles por la tarde. Vamos a analizar un poquito lo que son las sorpresas. No ha habido muchas sorpresas, pero sí ha habido muchas cosas que comentar. Jugador por jugador, vamos a ir repasando uno por uno. ¿Qué jugadores se han quedado fuera que podrían haber ido? Aunque no hay ninguno como tal, a lo mejor Hausen era el que más estaba yendo con Luis de la Fuente, que se ha quedado fuera a última hora, aunque la temporada de Hausen no ha sido nada buena. Vamos a ir repasando jugador por jugador qué ausencias hay destacadas, aunque ya he dicho que no hay muchas. Y por último vamos a ir al campito, vamos a hacer como el 11 tipo de la selección española, el 11 ideal y también el 11 para empezar los primeros partidos, ya que recordemos que por ejemplo Merino va a llegar tocado el primer partido, Nico Williams a lo mejor tampoco llega, Lamine llegará sobre el segundo o el tercero seguramente. Así que vamos a ir con todo esto, vamos a ver qué nos ha deparado la lista de Luis de la Fuente y vamos a analizarla. Vamos allá. Yendo con la portería, la verdad que aquí muy poquitas dudas. Ha llevado los dos porteros que mejor han rendido en España esta temporada, me refiero de nacionalidad española, como han sido David Raya en la Premier, que ha hecho un temporadón con el Arsenal, ha parado muchísimo, ha hecho muchas porterías a cero, también gracias a su defensa y a la estructura de su equipo, pero David Raya la verdad que ha hecho un temporadón, ha salvado al Arsenal en muchísimas ocasiones. Recuerdo el partido contra el Sporting en Portugal, que salva unas cuantas que son de mucho mérito, y también otros muchos partidos, otras muchas paradas contra el Atlético de Madrid, también está muy bien. El Arsenal, muchas porterías a cero y muy fiable, la verdad. Después tenemos a Joan García, que ha sido el Zamora de la Liga Española, uno de los mejores porteros del mundo, junto a David Raya también. La verdad que estos dos porteros entran en un top 5 fácil del mundo ahora mismo de porteros. Y luego tenemos a por cierto, Joan García, que hablamos el otro día ya de él en el vídeo del Barça, y la verdad que es un temporada impresionante. 10,7 goles esperados salvados en la Liga Española, una locura. Pero la verdad que el titular, como podemos prever, va a ser Unai Simón, que es el hombre de confianza de Luis de la Fuente. Es el portero de España que gana la Eurocopa de titular, y la verdad que se ha ido creciendo en cuanto a selección. Es cierto que no ha hecho un buen año en cuanto a clubes. La verdad que el Athletic Club de Bilbao ha estado muy mal en general, en todas las líneas ha estado muy mal. Y aún así es cierto que muchos jugadores del Athletic Club de Bilbao van a la selección, cosa que tampoco tiene que ver del todo, porque el nivel con la selección a veces no se equipara con el nivel con el club y la dinámica que lleva un club. Unai Simón va a ser el titular seguramente, pero la convocatoria de David Raya y Joan García es más que merecida. La única baja sensible en la portería, o la única baja a lo mejor un poquito más relevante en la portería, es la de Alex Remiro, que venía yendo a todas las convocatorias con el técnico español Luis de la Fuente, y que ahora se cae pues porque principalmente Unai Simón es el arquero de confianza del entrenador español, y también porque David Raya y Joan García son de los tres mejores porteros del mundo en este momento, así que se tiene que caer un Alex Remiro, que tampoco ha hecho una buena temporada en la Real Sociedad. Vamos con la defensa, porque tenemos laterales. Lo más esperado, la única baja a lo mejor que tenemos un poquito más destacable es la de Dani Carvajal, que los últimos dos partidos ha jugado un poco más. Pero es cierto que el nivel con el Real Madrid este año ha sido muy malo, ha venido de una lesión muy larga y la verdad que le han comido la tostada. Marcos Llorente ha hecho un temporadón impresionante en el Atlético de Madrid. No llegaba a ser de agrado de Luis de la Fuente, muchas veces no jugaba cuando lo hacía muy bien en el Atlético de Madrid, y muchas veces no le llevaba, otras veces no jugaba. Pero para mí Marcos Llorente creo que será el lateral derecho titular de España durante el Mundial. Pedro Porro es un gran lateral en el Tottenham, aunque el Tottenham no tiene una buena temporada, pero es cierto que Marcos Llorente va a ser titular seguro, yo creo, y por méritos además propios. Y Pedro Porro, lo que digo, es un lateral derecho que es del agrado de Luis de la Fuente, ha ido prácticamente siempre, siempre ha solido ser el suplente de Carvajal. Cuando ha salido muchas veces lo ha hecho bastante bien, tiene un golpeo de balón privilegiado y es un jugador que a lo mejor para el minuto 70-75, si el partido se te atasca, es un jugador que para poner corners, para poner centros desde la banda los pone muy bien y tiene un pie completamente privilegiado. Ya digo, dentro de lo que ha sido la temporada del Tottenham, Pedro Porro es de lo poco salvable y además muy de la confianza de Luis de la Fuente, y cuando ha ido con la selección lo ha hecho bastante bien. Marco Curella y Alejandro Grimaldo en el lateral izquierdo, creo que está bastante claro que iban a ir estos dos, llevan yendo muchísimas convocatorias, son dos laterales que además cumplen muy bien. Grimaldo además tiene esto de meterse mucho por dentro, Pedro Porro también, pero Grimaldo es prácticamente un mediocentro jugando desde el lateral. Un jugador que tiene mucho gol, mucha llegada. Con Xavi Alonso hace unos años en el Leverkusen marcó muchísimos goles, es un lateral que tiene muy buen golpeo de balón. Y Marco Curella, que es el titular, es un jugador que es una roca defensivamente, un jugador que cuando se incorpora al ataque lo hace muy bien. De hecho es suya la asistencia a Mikel Oyarzabal en la Eurocopa de 2024, cuando marca el jugador Churi Urdin en la final contra Inglaterra. Así que la verdad que los laterales izquierdos podía haber ido Valde, pero Valde la verdad que no podía haber ido. De hecho lleva unas temporadas muy malas. Fue cuando empezó a debutar en el Barça y a destacar, empezó a ir con Luis Enrique, si no recuerdo mal. Luego Luis de la Fuente le lleva un par de veces, si no recuerdo mal, y a partir de ahí ya se cae porque su rendimiento también cae. Así que Marco Curella y Alejandro Grimaldo, los laterales izquierdos, sí, sin discusión.
En cuanto a los centrales, teníamos la duda de Dinghausen, si iba a ir el central del Real Madrid. Recordemos que ha tenido una temporada bastante irregular, empezó muy bien con Xabi Alonso los primeros meses, con mucha confianza en sí mismo, muy buena salida de balón, yendo bien al corte, yendo bien por arriba, pero luego se fue cayendo. Con la llegada de Arbeloa tuvo un valle de rendimiento increíble, perdió la titularidad y no ha ido a final con la selección. Es cierto que había ido con Luis de la Fuente prácticamente a todas las convocatorias desde que debuta contra Países Bajos hace un año, creo, hace dos, cuando estaba en el Bournemouth. Así que una baja sensible la de Dinghausen para él, me refiero, porque estaba yendo a todo. Pero es cierto que, por ejemplo, Pau Cubarsí ha hecho una muy buena temporada con el Barça. Ha acabado mucho mejor de lo que empezó, teniendo en cuenta también esa roja que vio contra el Atlético de Madrid. Y bueno, la verdad que Pau Cubarsí en líneas generales ha tenido una muy buena temporada, al igual que Eric García con ese asterisco de la roja ante el Atlético de Madrid. Pero bueno, Marc Povil también ha hecho una temporada impresionante, es su primer torneo internacional oficial con la selección española, así que muy merecido porque la verdad que el central del Atlético de Madrid, ya lo he comentado en algún vídeo, es un avión, es una irrupción impresionante. Recordemos que el Atlético de Madrid lo ficha del Almería, el Barça también lo quiso en su época, Marc Povil también jugó en las Olimpiadas con España, rindió bastante bien, sobre todo era lateral derecho más que otra cosa, pero la verdad que la irrupción que ha tenido en esta temporada como central titular en el Atlético de Madrid, quitándole el hueco a Robin Lenormand, por ejemplo, que es otro jugador que se ha caído de la lista debido a su bajo rendimiento y a cómo le ha pasado Povil en la rotación del Atlético de Madrid por encima, la verdad muy merecido a la convocatoria del central catalán por parte de Luis de la Fuente. Luego, como último central, y no menos importante porque seguramente también sea titular, tenemos a Aymeric Laporte, que va a jugar seguramente de central izquierdo titular. Es cierto que, por ejemplo, su compañero en la zaga del Athletic Club, Dani Vivian, se ha caído completamente de la selección debido a un rendimiento muy bajo. El Athletic Club en general ha tenido un rendimiento bastante bajo, pero la cosa es que hay jugadores que se salvan un poquito. Unai Simón con la selección. Aymeric Laporte ha estado un poquito mejor que sus compañeros en el Athletic Club. Fue titular en la Eurocopa junto a Robin Lenormand, que tampoco va. Como central zurdo, con muy buena salida de balón, va muy bien por arriba, es muy seguro al corte. Así que yo creo que Aymeric Laporte será titular y muy del agrado de Luis de la Fuente. Así que no veo ninguna sorpresa muy grande en los centrales. Lo que he dicho, está el caso de Hausen, está el caso de Lenormand, que ya lo hemos explicado, que ha perdido la titularidad en el Atlético de Madrid. Y también tenemos el caso de Vivian en el Athletic Club de Bilbao, que también ha sido una temporada nivel muy bajo. Así que esos cuatro centrales yo creo que no hay muchas dudas. También tenemos el caso de Cristian Mosquera en el Arsenal, de John Martín en la Real Sociedad, que hizo una final de Copa buenísima y un final de temporada también impresionante. La verdad yo creo que John Martín, la siguiente convocatoria, cuando se caiga alguno de estos, por ejemplo Aymeric Laporte, irá seguramente John Martín. Tenemos el caso de Cristian Mosquera, que ha acabado jugando bastante con el Arsenal, pero es cierto que a lo mejor no está tampoco tan preparado para un torneo como este, y los cuatro que van me parece que son los cuatro que tienen que ir. También quería hacerle una mención honorífica a Gerard Martín, increíble la temporada que ha hecho el jugador catalán con el FC Barcelona, empezó sin jugar prácticamente nada y ha acabado jugando de central izquierdo titular, también fue lateral izquierdo un poquito antes, incluso el año pasado, pero este año se ha consolidado como central izquierdo en pareja con Pau Cubarsí, con Eric García jugando de lateral derecho. Pero la verdad que Gerard Martín me apetecía hacerle una mención honorífica debido a que, bueno, en algún momento se ha podido barajar su nombre para la convocatoria, aunque no ha ido, pero la verdad que ha hecho una gran temporada el lateral izquierdo o central catalán en este caso. Pasamos con el medio del campo. Medio del campo, la verdad que también bastante esperado. Hay alguna dudita como eso de si Merino iba a llegar, si Gavi al final iba a ser convocado después de jugar poco esta temporada, pero lo poco que ha jugado Gavi, la verdad que ha estado muy bien. Rodri Hernández, la verdad Rodri Hernández ha acabado la temporada impresionante con el Manchester City, ha sido otra vez el reloj del equipo, ha vuelto a funcionar el equipo gracias a él, la verdad que tampoco ha tenido buenos resultados el City al final de temporada, ha ganado las dos copas, pero la verdad que Rodri ha vuelto a su nivel y se nota muchísimo y España lo va a agradecer mucho, ya que su rival en esa posición, que es Martín Zubimendi, le ha pasado lo contrario, una temporada de Rodri de menos a más completamente y una temporada de Martín Zubimendi de más a menos claramente también, debido a que Zubimendi empezó el año como un tiro en el Arsenal, jugando todo en ese puesto de mediocentro defensivo, un poquito jugando con Declan Rice, pero él un poquito más atrás, con el centrocampista inglés cogiendo un poquito más de vuelo hacia adelante, y Zubimendi siendo el ancla de ese Arsenal. Ha acabado sin jugar tanto, ha tenido algún error importante en la Premier, que le ha costado algún gol al Arsenal, que le ha podido costar la Liga después, así que la verdad que Rodri va a jugar de titular y Zubimendi es un suplente completamente de garantías y veremos si Rodri algún partido se lesiona o lo que sea. Zubimendi tiene la confianza completa de todo el mundo, incluido el seleccionador, para jugar de titular y hacerlo muy bien también, como lo hizo en el descanso cuando Rodri se lesionó en la final de la Eurocopa y Zubimendi jugó la segunda parte de la prórroga y también lo hizo muy bien. Pedri González claramente tiene que ir, Pedri va a ser titular, va a ser quien mueva el juego de España. El España tiene un mediocampo impresionante y Pedri obviamente tiene que ir. La temporada del Barça es muy buena, es cierto que ha tenido momentos en partidos específicos de Champions en los que se ha caído un poquito más, pero la verdad que Pedri va a ser titular y va a ser uno de los jugadores más importantes de esta selección. Pablo Páez Gaviria, Gavi,
Gavi que ha ido otra vez con Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, la verdad que le tenía bastante fe al centrocampista andaluz para esta convocatoria debido a que se podía haber llevado, por ejemplo, a Fornals, pero ha preferido llevarse a uno de sus habituales, como es Gavi. Desde que era muy joven ya le convocaba a la selección, incluso Luis Enrique, antes que él, también le convocaba. Es un perfil que España le puede venir muy bien para segundas partes, para partidos a lo mejor más físicos contra una Francia. La verdad que para segundas partes y así, para ser un jugador de rol, viene bastante bien. No sé cuánto va a jugar Gavi, la verdad. Yo creo que no va a jugar mucho, pero la verdad que va a ser un jugador, pues eso, que salga a lo mejor en una segunda parte contra Francia, una segunda parte contra una Inglaterra que tenga más chicha en el medio campo y más fuerza, contra, no sé, una Bélgica, lo que sea. La verdad que Gavi para esos momentos específicos puede venir bien. Vamos con otro jugador andaluz, en este caso Fabián Ruiz, exjugador del Betis, exjugador del Nápoles, actualmente jugador del PSG con Luis Enrique. Venía de una lesión bastante complicada, de unos cuantos meses fuera, y la verdad que ha vuelto a un nivel impresionante. Ya lo hemos visto en esa eliminatoria de Champions contra el Bayern. Es un jugador muy completo, un jugador que defensivamente lee muy bien, hace muy buenas lecturas y muy buenas correcciones, y aparte luego con balón es un privilegiado, tiene último pase, aparte luego tiene golpeo de balón, suele finalizar también las jugadas. Es un gran jugador y la verdad que es un fijo con Luis de la Fuente. Recordemos que lleva unos cuantos años yendo de manera consecutiva. En la Eurocopa fue titular, recordemos ese baile que le pega a los tres mediocentros de Alemania en un segundo, y la verdad que es un jugador que si está en forma va a ser prácticamente seguro titular, o un jugador muy importante de rol que salga la segunda parte. Y la verdad que Fabián Ruiz tiene que ir seguro y me parece perfecta su convocatoria. Vamos con Dani Olmo. Dani Olmo, otro jugador imprescindible con Luis de la Fuente. Para mí Dani Olmo es uno de los jugadores más importantes de la selección española en los últimos años. En 2022-2021, cuando España no tenía tanto, Dani Olmo se echaba el equipo a la espalda, sobre todo en 2022, y la verdad que es un jugadorazo, sobre todo con la selección. Con el Barça es un poquito más irregular, pero con España siempre rinde. Recordemos que marcó gol a Francia en la semifinal de la Eurocopa, fue titular, y yo creo que este año puede, o sea, en este mundial puede jugar bastante por la banda izquierda, debido a que Nico Williams llega tocado, y los primeros partidos seguramente le veamos de extremo izquierdo metiéndose por dentro. Tiene ese primer control, moviéndose en una baldosa, que es de lo mejor que tiene, y la verdad que de lo mejor del mundo en ese aspecto. Y la verdad que yo creo que Dani Olmo va a ser titular por banda izquierda, y veremos si a lo mejor en un 4-2-3-1 después de media punta. Mikel Merino, yo creo que Mikel Merino teníamos esa duda de si podía llegar, porque recordemos que cuando se anuncian su lesión se estima que los plazos va a llegar para justo el Mundial, es decir, para los entrenamientos previos al Mundial. Y obviamente si estaba sano y si puede jugar estos partidos, si puede jugar aunque sea de suplente en el Mundial, hay que llevárselo porque es un jugador con gol, es un jugador que entiende los partidos como nadie, es un jugador que se sabe mover muy bien de espaldas, un jugador que puede jugar tanto como delantero, media punta, incluso un poquito más atrás, pero normalmente le vemos brillar en una altura más alta. Así que Mikel Merino, si está sano, la verdad que va a ser importante, y sobre todo en las segundas partes, cumpliendo ese rol de delantero tanque, de delantero rematador, que seguramente le veamos ese rol de Joselu y de jugador rematador en las segundas partes muchas veces. En cuanto a las bajas a lo mejor más significativas del medio del campo de España en esta convocatoria, bueno, podía haber ido Alex García. Es cierto que ha hecho una gran temporada en el Leverkusen, sobre todo en cuanto a números, tampoco le he visto mucho, pero es cierto que con los dos pivotes que llevan, como es Rodri y Zubimendi, con los dos pivotes que llevamos en esta convocatoria, es muy difícil que Alex García tuviera hueco. La verdad que es un jugadorazo, y si no estuvieran estos dos bestias, iría seguro. Después tenemos el caso de Pablo Barrios, que es cierto que no ha tenido mucha regularidad física en el Atlético de Madrid, pero que si estuviera en forma y si tuviera regularidad, seguramente habría ido, porque es un jugadorazo. Ya veríamos por quién. Después tenemos a Pablo Fornals, que ha hecho un temporadón con el Betis, pero es cierto que a lo mejor al no estar tanto en dinámica de la selección española y no ser un hombre de tanta confianza de la Fuente como por ejemplo lo es Gavi, pues ha acabado cayéndose Pablo Fornals. Yo la verdad que a lo mejor sí que lo hubiera llevado, pero la verdad que son jugadores a lo mejor de tercer escalón incluso en esta convocatoria, que van a jugar muy pocos minutos. Después también es el caso de Javi Guerra, bueno, que creo que va con los jugadores de apoyo. Ahora repasamos los jugadores que van de apoyo para los entrenamientos y tal con la selección española en esta convocatoria. Y poco más. Tenemos el caso de Mikel Jaureguizar, que bueno, el año pasado, por ejemplo, se hubiera merecido ir, pero este año es cierto que con el Athletic Club ha bajado muchísimo el nivel, como todo el Athletic Club en general. Y bueno, eso yo creo que es todo de los que son los ausentes del medio campo, pero yo creo que más o menos no hay mucha discusión. Podría haber entrado Fornals por Gavi. También recordemos que Fermín se lesionó, y yo creo que Gavi es el que entra por Fermín seguramente, o Fornals hubiera entrado por Fermín en ese cupo que quedaba libre. Tenemos el caso de Alex Baena, que aquí lo ponen más arriba. Alex Baena tampoco ha hecho una buena temporada con el Atlético de Madrid. Alberto Moleiro seguramente ha hecho una mejor temporada con el Villarreal, pero estamos en las mismas. Un jugador de la confianza de Luis de la Fuente, un jugador que ya ha jugado una Eurocopa, un jugador que ya conoce al grupo. Entonces, pues si hay una duda, pues Luis de la Fuente prefiere optar por un jugador que conozca el grupo, que conozca la selección, que haya jugado más partidos internacionales y que sea de su agrado, si ante la duda me refiero. En el lugar de Jeremy Pino podríamos haber visto a lo mejor a un extremo o un delantero como Ayoce,
un jugador a lo mejor así un poquito más versátil, pero es cierto que Ayocen ha tenido una buena temporada con el Villarreal y ha sido muy regular. El año pasado estuvo genial, de hecho la Eurocopa de 2024 también fue porque hizo una gran temporada. Y la verdad que bueno, también está Jesús Rodríguez, que ha estado en el Como, pero tampoco ha hecho una grandísima temporada, a pesar de que el equipo de Fábregas se ha clasificado a Champions. Y también tenemos a Brian Zaragoza, que también estaba en la prelista, pero no ha hecho una gran temporada. Estuvo en el Celta 3 meses, luego le cedieron a la Roma. Veremos dónde acaba. La verdad que lo de Brian Zaragoza es un poquito decepcionante, la carrera que está teniendo después de su irrupción en el Granada. Se fue al Bayern, no jugó nada en el Bayern, luego en Osasuna estuvo bien, pero otra vez ahora en el Celta, bueno, no sé, ha tenido muchos equipos. No sé cómo acabará ese jugador, que la verdad que a mí me gusta bastante. Víctor Muñoz, la verdad que se ha consolidado después de la anterior convocatoria, que marcó un gol en su primera internacionalidad, que no fue en partido oficial, pero sí marcó en su primera internacionalidad. Con Osasuna ha estado lesionado en la última parte de la temporada y no ha podido ayudar al equipo rojillo a sumar. Y hecho, ha estado a punto de bajar el equipo de Alessio Lisi, bueno, que ya no es de Alessio Lisi, porque le han rescindido el contrato. Víctor Muñoz, la verdad que es un jugador que para las segundas partes tiene en la cara el papel escrito de primer cambio. Es un jugador que te puede revolucionar los partidos, un jugador con muchísima potencia, rapidísimo, de los jugadores más rápidos de la liga. Así que yo creo que es un jugador imprescindible para esta convocatoria también y tiene que ir 100%. Nico Williams, tenemos el asterisco, la interrogación de saber cómo va a estar físicamente. Veremos cómo llega, si llega al segundo partido, si llega al tercer partido, como Merino, si aguanta jugando mucho tiempo, si una carga de partidos alta le puede hacer que se lesione o que no pueda jugar el siguiente partido. Pero es un jugador que es sano, es un encarador nato, un jugador que se va una y otra vez, si no se va no se frustra y vuelve a encarar otra vez, al extremo, o sea, al lateral derecho contrario le tiene siempre loco, porque es un jugador que además con España se crece muchísimo. La Eurocopa estuvo genial, marcó el gol en la final, recordemos, contra Inglaterra el primero. Así que yo creo que Nico Williams es un jugador que tiene que ir 100% y veremos cómo está el de lesión. También se lleva a España 9 jugadores, creo, como de refuerzo, que si alguno de estos se lesiona puede entrar en convocatoria. Así que a Nico Williams hay que llevarlo 100% porque son los jugadores que te pueden decidir eliminatorias y te pueden decidir el Mundial. Como Lamine Yamal incluso un poco más, porque es top 2, top 3, top 1 jugadores del mundo en la actualidad. Recordemos que viene de lesión, se lesionó tirando ese penalti, creo que fue contra el Villarreal. Llega al segundo o tercer partido, no sabemos tampoco. Pero la verdad que Lamine Yamal tiene que ir seguro, tiene que ser un jugador que nos dé prácticamente la segunda estrella a él y que se tiene que echar el equipo a las espaldas cuando los demás no respondan. Cuando los demás respondan, tiene que echarse el equipo a las espaldas siempre, porque es el jugador fundamental y capital de España. Mikel Oyarzabal, que nos dio el gol del triunfo frente a Inglaterra en la final de 2024, un gol que no se olvida. Y la verdad que es un jugador que ha hecho una gran temporada con la Real Sociedad. Recordemos que había tenido en los últimos años muchas lesiones, pero ha conseguido resarcirse y volver a encontrar su nivel y a jugar con mucha continuidad. Así que es un jugador que tiene que ir 100% y seguramente sea el delantero titular de España. Tenemos a los otros dos nueves, aunque Ferran también puede jugar de extremo. Eso es un punto a favor para el extremo valenciano o delantero valenciano, que puede jugar pues por izquierda, puede jugar por derecha, incluso de falso 9, aunque para mí su mejor posición se ha confirmado este año y el pasado, aunque sobre todo este, que es jugando de delantero, un delantero con muchísima movilidad, delantero que sabe tirar el desmarque cuando toca, delantero que de área ha cogido muchísimo gol. Así que Ferran Torres es un jugador que está muy en forma y tiene que ir obviamente con España, aunque no sea titular, será un jugador de rol, a lo mejor el cambio, o sea, el jugador 13, jugador 14, el segundo cambio, tercer cambio, primer cambio, depende de los partidos. Si está lesionado Lamine y Nico, puede ser titular, puede jugar de 9 también titular por Oyarzabal en algún momento, en algún partido. Así que Ferran muy importante para España también. Tenemos por último al Panda, a Borja Iglesias, en ese puesto podríamos haber visto a Carlos Espí, por ejemplo. Pero bueno, la verdad que Borja Iglesias también es un delantero que tiene gol, aunque no es tan bueno como Espí de cabeza. Es un jugador que sí que se sabe mover bien de espaldas, un jugador que le tiras una lavadora y te la controla, un jugador que ayuda mucho a desahogar el juego. Y ya digo, en esos partidos a lo mejor que España vaya ganando 1-0, que tiene que tener un delantero a lo mejor que te baje más balones y que te dé un poquito de respiro a los compañeros, pues ahí estaría Borja Iglesias, que la verdad que se lo cumple perfectamente y este año con el Celta también ha tenido unas cifras muy buenas. Así que con esto acabaríamos la convocatoria. Tenemos aquí a Luis de la Fuente, el entrenador, y la verdad que es una convocatoria que es la esperada, la verdad, la que yo me esperaba. Así que, bueno, hay algún cambio así, igual Fornals por Gavi, no sé, algún jugador por Jeremy Pino, Espi por Borja Iglesias, no sé, a lo mejor si Merino no llegaba a meter a otro, pero la verdad que yo creo que es la convocatoria, bueno, Moleiro por Jeremy Pino a lo mejor, o Moleiro por Baena, pero bueno, la convocatoria más o menos esperada, con los 23, 24 que iban a ir seguro y luego con 2 o 3 piezas que pueden rotar un poquito o ser más, pueden estar expuestas a cambio. Así que bueno, vamos a analizar un poquito ahora los 9 jugadores que van como ayudantes, 9 jugadores que van como de apoyo, y si alguno se lesiona seguramente vayan convocados ellos. Y bueno, también ya hablando de estos jugadores de apoyo, Gonzalo García también podía haber ido de 9
de rol, en este caso como Borja Iglesias, aunque yo creo que la temporada del Panda es mejor y tiene más experiencia internacional que el delantero del Real Madrid. Dicho esto, vamos a analizar los 9 que van como refuerzo y los 9 jugadores de apoyo que lleva Luis de la Fuente para los entrenamientos previos al partido frente a Irak y contra Irak en el amistoso que tiene España. Ahora repasaremos un poquito el calendario que tiene España hasta llegar al Mundial y dentro del Mundial los 3 primeros partidos de la fase de grupos. Estos son los jugadores que lleva España, jugadores que son sub-21 la mayoría, que a Luis de la Fuente yo creo que le gustaría tener un poquito en dinámica para futuras convocatorias, que puedan ya saber cómo funciona el grupo y un poquito tenerlos ya metidos dentro para siguientes convocatorias, ya digo. Y estos jugadores pues son Beñat Turrientes, por ejemplo, me refiero a jugadores que a lo mejor son más mayores, que a lo mejor podían haber entrado, que ya han estado mucho en la selección, por ejemplo Hausen, que no sea tan mayor, ha estado mucho en la selección y ya que estaba la duda de si iba o no, pues obviamente no le va a llevar como jugador de apoyo, pero jugadores así que no han ido tanto, que no han ido prácticamente nunca y que son sub-21 y tal, les quiere tener y meter un poquito en dinámica, pues entiendo que sí que les lleve y me parece una buena idea. Beñat Turrientes de la Real, tenemos a Javi Guerra del Valencia, Javi Rodríguez del Celta, Jesús Rodríguez, ex del Betis, jugador del Como de Cés Fábregas, Leo Román, portero del Mallorca, Sergio Gómez, lateral izquierdo, medio centro, incluso extremo, muy polivalente de la Real Sociedad, aunque este no es sub-21, este es sub-25 creo, Leo Román también tiene por ahí. John Martín, que se parece mucho a Marc Guiu, la verdad, central de la Real, centralazo, que va a ser yo creo que titular en España en unos años seguro. Gonzalo García, jugador del Real Madrid, delantero, que tampoco ha ido y va como apoyo. Y Marc Bernal, que ha hecho una gran temporada con el Barça. Se me ha olvidado comentarlo antes en los mediocentros que iban convocados o que no han ido. En este caso una ausencia de Marc Bernal no es tan notoria porque nunca ha ido convocado, pero sí que yo creo que va a ser un jugador de futuro de la selección. Así que son estos 9 jugadores los que van de apoyo y bueno, veremos si alguno se cae del Mundial y puede entrar alguno de estos. La verdad que son jugadores de nivel. Pasando a lo que puede ser el 11 tipo del primer partido de España, tenemos esta alineación que he hecho. Contando con que Nico Williams y Lamine Yamal no llegan al primer partido, ahora vamos a hacer una alineación más tipo a lo mejor para una eliminatoria, ¿cuál sería el 11 ideal? Yo para el primer partido he optado por esto. Unai Simón en portería, el portero del Atlético de Bilbao, confianza máxima de Luis de la Fuente, titular en la Eurocopa, va a ser titular yo creo que seguro. Marcos Llorente por derecha, yo creo que va a ser titular por delante de Pedro Porro, aunque Pedro Porro también podría ser titular, pero Marcos Llorente ha hecho una temporada impresionante con el Atlético de Madrid, y eso que el Atlético de Madrid tampoco ha hecho una gran temporada, sobre todo en Liga, pero Marcos Llorente ha sido muy regular en su juego, muy regular defensivamente, y me ha encantado Marcos Llorente, de los mejores jugadores de la Liga Española este año. Pau Cubarsí, tengo la duda si puede jugar Pubil o Cubarsí. ¿Por qué puede jugar Pubil? Porque Pubil ha hecho un temporadón también y con Marcos Llorente tiene mucha química del Atlético de Madrid. Me podría cuadrar que jugara Pubil, pero bueno, voy a optar por Pau Cubarsí, que ha jugado más con Luis de la Fuente y Pubil aún no ha debutado. Emerick Laporte le ponemos por el central izquierdo y la verdad que es un jugador con muy buena salida de balón y un central que es muy del agrado también de Luis de la Fuente, que yo creo que va a ser titular en todos los partidos, a no ser que se rote un poquito, si ya está ganada la fase de grupos, lo que sea, pero es un central que muy del agrado de Luis de la Fuente y con muy buena salida de balón, así que yo creo que va a jugar seguro y además es el único central zurdo que tiene la selección. Marco Curella, también lateral izquierdo indiscutible, ha jugado todo con Luis de la Fuente prácticamente, la Eurocopa titular indiscutible, Grimaldo salió algún rato, pero Cucurella es el lateral izquierdo titular seguro. Rodri le ha ganado el puesto a Zubimendi en esta temporada, muy de más a menos Zubimendi, muy de menos a más Rodri la temporada, así que ha acabado como un tiro. Yo creo que va a jugar seguro y aparte es el Balón de Oro, es un jugadorazo, un mediocentro que si está bien le da muchísima solidez al centro del campo y muchísimo equilibrio. Además un jugador que tiene gol y llegada al área, impresionante lo de Rodri, así que yo creo que va a jugar seguro. Pedri, también titular indiscutible, uno de los mejores jugadores de España, uno de los mejores mediocentros del mundo, confianza plena del seleccionador, confianza plena de la afición, así que Pedri también va a jugar seguro, es un jugador que si pasa por sus pies el balón durante el partido mucho tiempo, significa que España va a tener mucho que ganar en ese partido. Fabián Ruiz, puede jugar Merino a lo mejor después en un tramo más adelantado, puede jugar Dani Olmo de media punta y meter aquí a Nico Williams, pero yo creo que Fabián Ruiz va a ser titular, la verdad, viendo cómo está acabando la temporada con el PSG, para mí va a ser titular el jugador andaluz. Después he optado por poner a Dani Olmo por izquierda, es un jugador que ya ha jugado bastante con Luis de la Fuente y con la selección por izquierda, y yo creo que Ferran va a ser el extremo derecho, si no está Lamine, debido a que ha acabado muy bien la temporada y aunque no sea el mejor extremo derecho del mundo, es un jugador que está acertado últimamente de cara a gol, tiene confianza del seleccionador y aparte para poner a Mikel Oyarzabal en punta. Y que Oyarzabal también es un jugador que ha acabado muy bien la temporada, ha tenido una temporada bastante regular en cuanto a continuidad física y en cuanto a goles,
Así que yo creo que este sería el 11 ideal, bueno, el 11 tipo para el primer partido de España contra Cabo Verde. En el caso de que Lamine Yamal y Nico Williams sí que llegaran al primer partido, el 11 tipo, o a lo mejor el 11 tipo para una eliminatoria, podría ser Lamine por derecha, que ya lo hemos puesto por aquí, a lo mejor saldría Dani Olmo, y Dani Olmo también es muy buen revulsivo. Cambiamos a Ferran, metemos a Nico Williams. Aquí lo tenemos. Y nos quedaría este 11 con Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Emeric Laporte, Marco Curella, Rodri Pivotti con Pedri, una alturita más, aunque no mucho más, y Fabián sí que 2 alturas más que Rodri y una más que Pedri, Nico Williams por izquierda, Lamine Yamal por derecha, Mikel Oyarzabal arriba. ¿Qué también se podría cambiar o qué podría cambiar a lo mejor? Pues bueno, por ejemplo, podemos quitar a Pau Cubarsí en este caso y a lo mejor puede entrar Marc Pubil, que también tiene mucha química con Marcos Llorente y es un centralazo y ha hecho una gran temporada. Bueno, ¿me entiendes? Marc Pubil, Emeric Laporte están prácticamente al mismo nivel, yo creo. Marc Pubil y Pau Cubarsí en ese caso, prácticamente al mismo nivel, yo creo, de selección. No sé cómo va a estar Marc Pubil con la selección. También puede entrar Eric García de lateral derecho en alguna ocasión y que Marcos Llorente descanse. También puede ser. También puede entrar Mikel Merino en algún momento si está bien físicamente y ser titular en algún partido. También puede entrar Dani Olmo y que jueguen y jugar así con Dani Olmo de media punta, en ese caso. Hay muchas variantes, pero yo creo que este sería un 11 tipo para una eliminatoria del Mundial que podría competir bastante bien e incluso ganar a cualquiera. Yendo un poquito con el calendario de España para estos partidos amistosos y luego para los del Mundial, para los que están confirmados. Después veremos si, bueno, si España pasa, que tiene que ocurrir una calamidad para que no pase. Ya veremos contra quién nos toca en el bracket, qué tipo de bracket nos toca, si hay equipos complicados, selecciones complicadas. Nos puede tocar Argentina en 16avos, pero tiene que darse una serie de cosas muy locas, como que Argentina quede tercera y España primera o algo así. Pero bueno, de momento tenemos esto. España-Irak el día 4 de junio, no sé dónde es el partido, es en España, y luego España se va hacia América. A ver si me sale por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En Riazor, ¿vale? Es en Riazor el partido. Y después España ya viaja a América. Tenemos ese partido en Perú, contra Perú el día 9. Y después empieza el Mundial. España debuta, si no me equivoco, creo que es en Estados Unidos. Si no me equivoco, mal el primer partido. Es en el Mercedes-Benz en Atlanta, sí, es en Estados Unidos. El primer partido contra Cabo Verde a las 6. Y luego ya tenemos un horario un poquito extraño, porque también es a las 6 contra Arabia Saudí a los 6 días. Y otros 6 días contra Uruguay, pero en este caso a las 2 de la mañana. Así que bueno, horarios extraños. Es en 3 países diferentes, aunque recordemos que a partir de octavos solo hay un partido en México y a partir de cuartos ya son todos en Estados Unidos. Canadá solo tiene creo que 4 o 5 partidos. Es un poquito, bueno, coña lo de que son Estados Unidos, México y Canadá, porque realmente es en Estados Unidos el 80-90% del mundial. Pero bueno, y hasta aquí ha llegado este vídeo análisis de la convocatoria de Luis de la Fuente y un poquito de repaso de lo que ha sido la convocatoria, quienes han quedado fuera y lo que viene a ser el calendario que le viene a España ahora. Recordemos que no ha ido ningún jugador del Real Madrid convocado por primera vez en la historia de una convocatoria de Mundial de la selección española, una auténtica locura, algo que refleja la actual situación desastrosa del Real Madrid, la planificación deportiva y la escasa confianza en la cantera que ha tenido el club blanco en los últimos tiempos, en los últimos años. Jugadores del Real Madrid, ex del Real Madrid, que han jugado finales de Champions, semifinales de Champions, jugadores que han destacado de la liga completamente, que al Real Madrid no le han valido. Es cierto que el Madrid ha tenido un éxito con ese modelo, con la Champions, pero es cierto que ahora mismo se está viendo las costuras, se está viendo una planificación deportiva malísima y veremos cómo depara el futuro el Real Madrid, porque pinta un poquito feo. Veremos lo de Mourinho, veremos si, bueno, Riquelme se va a presentar a las elecciones, pero obviamente no las va a ganar. Veremos si cuando llega Mourinho, porque como están las elecciones ahora no se puede presentar todavía, un lío. Pero bueno, eso será para otro vídeo, igual que habrá más vídeos del Mundial, más vídeos de selecciones, más vídeos de España, más vídeos de análisis y todo. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.